Saludos y bienvenidos a Sabiens, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla, como siempre, vuestro amigo Ferran Prat y con nosotros tenemos aquí, ¿lo veis? A Sir Arthur Oms. Arthur, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ferran? Pues muy bien. Desde luego, un fin de semana intenso que he estado de viaje y ya por aquí por los Pirineos y como siempre, pues muy contento de estar aquí en Sabiens. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos contentos. Arthur, ¿tú recuerdas que hace un montón de años atrás hicimos un programa que hablábamos de un evento? Ujú. Este año es el evento, 2026. Y fíjate el dato que vamos a analizar. Una persona muy importante dentro del mundo financiero, que además va relacionado, como no puede ser de otra manera, con el tema extraterrestre, el tema OVNI, el tema UAP. Pues una experta en alta finanzas o finanzas, inglesa, ha advertido al banco, al todopoderoso Banco de Inglaterra, que se ponga las pilas ante un posible colapso financiero. Y estamos hablando de una experta que ha instado al gobernador de esta institución, Andrew Bailey, a preparar planes de contingencia para evitar el colapso económico, no tan solo de la Commonwealth, del Reino Unido, sino global, ante una muy posible posibilidad plausible que confirma la existencia de vida en otros planetas con otras civilizaciones. Arthur, esto es la noticia que esperábamos, ¿no? O que ya predijimos. Bueno, esto es una de las noticias que esperábamos y que ya predijimos en su día, porque evidentemente ahora, mira, aquí en Andorra son prácticamente las 8 de la tarde, estamos en enero. Y evidentemente, si uno ahora sale fuera a la calle, va a ver que todo es absolutamente oscuro. Pero es que cuando uno mira al cielo, todo lo que hay a partir de ese lugar, desde donde estamos nosotros, desde donde tenemos los pies, hasta miremos donde miremos, es infinito. Es infinito. Entonces, ¿estamos solos en el universo? No. Yo diría prácticamente que es hasta estúpido pensar que estamos solos, que somos la única raza, ser vivo en el universo. Es absurdo pensar esto. Es prácticamente un insulto a la inteligencia de cualquier persona. Por lo tanto, ¿qué pasará? No es que vaya a pasar con alguna probabilidad o... No, 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 no. ¿Qué va a pasar más tarde o más temprano? Pues muy sencillo, que puede ser que nosotros viajemos a otro sistema planetario inteligente donde encontremos vida, o puede ser que otros seres inteligentes acudan al planeta Tierra y se muestren. Y digo acudan y se muestren porque yo creo, francamente, que ya llevan muchísimos años entre nosotros. De hecho, es algo que es más que obvio, porque fíjate que hay muchas personas que después de una extraña, podríamos decir, o extraño suceso, resulta que adquieren una serie de facultades, ¿no? O incluso personas que con 35, 40 años, de pronto algo les dice en su cabeza que no son 100% humanos, que han sido hibridados, que son un ser humano, pero a medio camino entre un ser humano y un ser extraterrestre. Pero imagínate que por lo que sea no hubieran venido jamás. ¿Qué probabilidad existe de que no vengan jamás un ser de otro planeta, de otro sistema galáctico al planeta Tierra? Ninguna. O sea, es que más tarde o más temprano eso va a suceder. Y yo tengo el pleno convencimiento, Ferran, de que eso ya ha sucedido, que los gobiernos más importantes del planeta Tierra son plenamente conscientes de esta situación, que lo saben perfectísimamente y que evidentemente es algo para ellos el ABC del día a día, ¿no? Claro, cuando tú ves a una persona como Helen McCall, que ha sido durante 10 años
analista senior de seguridad financiera para el Banco Central de Inglaterra, que pues sale y envía una carta a Andrew Bailey, que es el gobernador del Banco Central de Inglaterra, y le informa sobre esta situación. Vamos a analizar un poco qué significa esto. Pongámonos en contexto, Ferran, porque tú imagínate que eres Helen McCaw, que ha sido analista senior en seguridad financiera de este Banco Central en Inglaterra, y Durante que 10 años, durante durante 10 una década, años, ¿eh? claro, y que después de una carta así pretendes buscar trabajo, ¿no? Eh, Esto va a ser alucinante, ¿no? Entonces, ¿qué mueve, qué impulsa a una persona a arriesgar su credibilidad, a echar por el suelo su reputación y a incurrir en ese grave riesgo de que nadie quiera contratarte, y más en el sector financiero? Yo he estado muchos años en el sector financiero y evidentemente, mira, a mí si me dejas en medio de una montaña rodeado de 5 grizzlies, voy a tener mucho miedo. Pero es que el dinero también es muy miedoso. El dinero, Ferran, reacciona de una forma completamente miedosa a cualquier cosa. Pero es que fíjate que Helen McCaw nos ha dado datos muy interesantes, porque no solo nos ha dicho que el hecho de que una manifestación pública de la existencia de estos seres extraterrestres, que nosotros tenemos el pleno convencimiento, evidentemente, de que hace muchos años que no solo nos visitan, sino que están entre nosotros, podría cambiar muchas cosas en el sistema financiero. Yo creo, y francamente lo digo, que en el religioso no tanto, porque las religiones ya están más que preparadas para aceptar que hay seres de otros planetas, de otros sistemas galácticos que existen. Y esto es prácticamente, yo diría, una realidad. Por lo tanto, a lo mejor, seguramente, a los occidentales o aquellos cristianos más modernos no nos supondría tampoco un dogma que destruyera nuestra fe, o que de alguna forma fuera un punto de inflexión, o incluso, pues yo qué sé, te pudiera llevar a un callejón sin salida, llegándote a plantear todas tus creencias, porque evidentemente la Biblia ya habla de seres extraterrestres. Por lo tanto, los cristianos modernos ya sabemos que hay seres extraterrestres, ¿no? Pero es que Helen McCaw va más lejos, ¿no? Y dice, bueno, el dinero es algo que realmente es muy miedoso, que tiene mucho miedo, y el dinero, ¿qué va a hacer? Pues el dinero va a buscar refugios, ¿no? Y uno podría pensar, erróneamente, según lo que nos dice Helen McCaw, que los metales preciosos podrían llegar a ser un valor refugio si se desvelara, pues, que efectivamente hay seres de otras galaxias que nos visitan. Pero Helen McCaw nos hace una reflexión aquí, y es la siguiente. Bien, si ustedes piensan que el oro es un valor refugio, buen refugio, o la plata a lo mejor, o el platino, vaya usted a saber, está usted completamente equivocado. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. En el momento que haya una desvelación sobre vida inteligente y vida en otros sistemas, y que además nos están visitando, tenga usted en cuenta que en ese mismo instante lo que nosotros consideramos un valor refugio, como por ejemplo el oro, la plata o el platino, va a dejar de serlo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, Ferran. Por ese mismo motivo que te decía hace 3 minutos. Ahora es de noche aquí. Mira hacia arriba. Todo es inmensamente infinito. ¿Y qué sucede en los planetas que hay sobre nosotros? Pues que las reservas de oro, las reservas de plata, las reservas de platino, las reservas de incluso tierras extrañas son infinitas, son inagotables. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer como especie humana es replantearnos el valor del dinero y sobre todo el soporte del dinero, ¿no? Porque hay aquí otro misterio que se cierne sobre esta cuestión, Ferran, y es el siguiente.
Hablamos de valores refugios, hablamos de fondos de inversión, hablamos de oro, hablamos de plata, hablamos de muchas cuestiones, ¿no? Y hoy en día me hace mucha gracia a mí también muchas personas que dicen, no, no, yo tengo 300 gramos de oro. Sí, pero ¿dónde los tienes? ¿Físicamente o en un título electrónico? Esa es otra. Esa es otra, ¿no? Porque hay personas que piensan que tienen oro y no tienen oro. Si uno compra oro, lo mejor que puede hacer es comprarlo físicamente. Entonces, Helen McCall nos lleva a otro terreno, que es un terreno que todos conocemos muy bien y sobre todo aquellos que estamos inmersos en el mundo de las conspiraciones, Ferran. Las criptomonedas. Tú conoces muy bien este terreno. Tú conoces muy bien los valores NFT, tú conoces muy bien todos estos intangibles, todos estos valores que no se pueden tocar, que no, nosotros no podemos tener un Bitcoin sobre la mesa físicamente, no es de papel, no Ponte, es de metal. ¿Mm? Artur, fíjate, ahora que mencionas el Bitcoin, cuando hablamos por primera vez del Bitcoin, estaba valorado en 30 euros. Y Sí, parecía que dicen, ¿a dónde van con 30 euros esto que no está en ningún sitio, ni se puede tocar, ni se puede ver? Valía 30 euros. Lo recuerdo aquella primera entrevista. con JL y además JL nos aconsejó hablar con Lev Ferreira, por ejemplo, ¿no? Ujú. Para comprar, que era en su momento un especialista. Yo hice o cometí la gran estupidez de no comprar ni un solo Bitcoin y bueno, es lo que hay, ¿no? A veces las aciertas, a veces no, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es Helen McCown nos dice, mira, todos los sistemas que son humanos, es decir, aquellos que han creado los gobiernos humanos para respaldar el sistema financiero, como por ejemplo las monedas o esos valores refugios, porque pueden ser valores refugios también en forma de alimentos, cereales, valores primarios, ¿no? Aquí no van a servir. Ya no van a servir y no van a ser válidos. El paradigma es completamente diferente. Por lo tanto, un valor refugio, a lo mejor sería una criptomoneda. ¿Por qué? Porque sencillamente las personas han perdido la confianza en los activos humanos. Y aquí viene el gran misterio, ¿no? Cuando Helen McCall te está recomendando esto, tenemos que recordar que a fecha de hoy, en 2026, Ferran, aún no se sabe quién creó el Bitcoin. Y esto añade una capa más de misterio, porque ¿y si Ferran, el Bitcoin, lo hubieran creado seres extraterrestres para justamente huir de ese sistema que han creado los gobiernos, que ha generado esa pérdida de confianza? Todos sabemos que hoy en día el dinero no vale absolutamente nada. ¿Por qué? Sencillamente porque está hiper, mega rastreado. Y no solo eso, porque además te devalúan la moneda y lo que valía hoy 1.000, mañana vale uno. O sea que realmente pueden jugar como quieran. Artur, claro, Helen McCall ha planteado algo que nosotros planteamos ya hace un montón de años atrás. Si viene una civilización más avanzada, y ojo, no pensemos que vendrán aquí con panderetas y fuegos artificiales, que pueden venir en otro formato más hostil. Ojo, y resulta que tienen un sistema de propulsión que aquí ni se ha ocurrido. Un sistema de cruzar el universo que aquí parece ya de ciencia ficción, que tienen una capacidad entre ellos cooperativa, no como aquí que es competitiva. Y claro, lo que primero, y recuerdo que lo analizamos, lo primero que salta son los inversores que apuestan por los índices tecnológicos, decir, oiga, yo no pongo dinero aquí porque resulta que estos señores de aquí, estos señores y señoras, estos seres, nos llevan 5.000 años de ventaja. ¿Qué pasaría con los siete magníficos? Como Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, que hemos hablado mucho de ella, Meta y Tesla, por ejemplo. ¿Qué pasaría con estos pesos pesados de referencia global? Bueno, yo creo que la tecnología, sin duda alguna, es un buen valor refugio, ¿no? Porque al final, Ferran, la tecnología es un arma realmente brutal. Todos sabemos, y lo tenemos clarísimo, Ferran, tú y yo, no hace falta ni que discutamos sobre este asunto. Todos sabemos que después de el incidente de Roswell, emergen una serie de tecnologías que evidentemente son inexplicables, ¿no?
Por lo tanto, imaginemos o creemos un escenario, y es que em, al final estos seres extraterrestres se manifiestan y dicen que están aquí, que se muestran abiertamente. Es muy posible, es muy probable que llegue a haber un intercambio de tecnología y que por lo tanto hagamos un segundo salto evolutivo en lo que respecta a la tecnología. Y eso seguramente implicaría, evidentemente, porque esto ya estaría más que repartido, el hecho de que grandes compañías se quedaran estas tecnologías y explotaran estos metamateriales, estas tecnologías extraterrestres para desarrollar nuevas tecnologías. Evidentemente, no para que la humanidad vaya mejor, no, no, sino para desarrollar tecnologías en el ámbito y el campo militar, por ejemplo, y evidentemente en el sentido de cómo cargarte más personas o controlarlas de una forma mucho más exhaustiva. Porque no olvidemos, Ferran, que el dinero hoy en día es una forma de controlar a las personas. Quieren que tengas tu DNI aquí, tu pasaporte, quieren que tengas tus tarjetas de crédito aquí y además, no solo eso, quieren que también tengas tu monedero virtual aquí. Es decir, que ya no lleves esos euros en efectivo, que no lleves esas monedas. Quieren controlarlo absolutamente todo. Y fíjate lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? Han dicho que van a poner en marcha el euro digital, cuando desde Estados Unidos Donald Trump ha dicho que no va a haber un dólar digital, ¿no? Con lo cual, aquí vemos cómo funciona el continente europeo y cómo funciona el continente norteamericano y desde luego, sin duda alguna, vemos cómo va un continente, vamos cómo va el otro, ¿no? Europa ha entrado en una decadencia brutal, brutal, y desde luego Estados Unidos parece que la economía va como un absoluto tiro, ¿no? Claro, yo creo que las compañías tecnológicas, eso sí, habría que escoger muy bien la compañía tecnológica, ¿no? Porque imagínate que evidentemente buscamos refugio en esas compañías tecnológicas, pero no son del agrado de ciertas personas. Es muy fácil hoy en día pensar que Elon Musk ha triunfado y que evidentemente ahora me parece que encabeza la lista de las personas más ricas del mundo, está en el número uno, pero bueno, de aquellas que son visibles, ¿eh? Siempre vamos a decir de aquellas personas que son visibles, Ferran, porque, y esa es otra cuestión, tanto tú como yo sabemos que la pasta no está en Elon Musk. El dinero real, la fortuna real, está en otros grupos de personas y evidentemente en aquellas sobre todo que mueven aquellos fondos de inversión que son inmensos, que es donde está el auténtico poder. Un fondo de inversión hoy en día puede hundir un país sin ningún problema. Entonces, tú imagínate que escoges una compañía tecnológica y que esa compañía tecnológica defrauda al establishment y la hunden, pues también perderías toda tu inversión, ¿no? Con lo cual, es algo hoy en día muy complicado y desde luego las implicaciones que podrían tener el hecho de que de la noche a mañana se presentaran aquí seres extraterrestres son muchas y muy diversas, ¿no? Y Helen McCall advierte sobre esta cuestión y dice, bueno, miren ustedes, desarrollen planes de contingencia, desarrollen planes de actuación y evidentemente busquen alternativas para todos aquellos diferentes escenarios que se puedan mostrar o que se puedan plantear, ¿no? Y hay un dato también muy curioso, Ferran, porque Helen McCall era una gran escéptica. Ajá, Aquí, ahí, aquí es ahí. donde quería llegar yo. Claro, porque mira, Escéptica hasta claro, que llegó a hasta sus que lea un... manos Mm. una información de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Instituto Goddard de Estudios Espaciales, que es la NASA. Y ojo, este estudio es del 2007. Richard Stodders publica un estudio, lo publica él, Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity, ¿no? Entonces, cuando este estudio, que por cierto está en internet, es muy fácil encontrarlo, repito, por si alguien lo quiere buscar, Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity, de Richard Stodders.
que es un astrónomo planetario de la NASA. Pues este informe cae en las manos de Helen McCaw y ella lee detenidamente este informe y ve que desde la antigüedad no solo han habido extraños objetos voladores no identificados, sino que han habido también armas voladoras no identificadas, ¿no? Estamos hablando de 154 antes de Cristo, por ejemplo, el invierno de 218 antes de Cristo, una invasión de luces en el cielo en Roma, por ejemplo. En 154 antes de Cristo, por ejemplo, también armas voladoras en el cielo. En el 104 antes de Cristo se ve una especie, en Amelia Tudor se ven también unas armas voladoras en el cielo. En el 100 antes de Cristo se ve una especie de escudo redondo, ¿no? Una especie de nave redonda voladora emitiendo una serie de chispas. O en el 217 antes de Cristo los globos en la Segunda Guerra Púnica. Y hay muchos más ejemplos, ¿no? Y aquí cada uno pues tiene que hacer un poco de investigación, leerse este informe que es interesantísimo, creo que tiene 14 páginas, si no me equivoco, y forma parte de un estudio, ¿no? Me parece que va de la página 80 a la 94 de un informe mucho más extenso, ¿no? Por lo tanto, ella, Helen McCaw, en ese momento, cuando cae en sus manos este informe, deja de ser escéptica y se convierte en creyente, que es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Yo incluso, Ferran, fíjate, pensaba que el proyecto Majestic 12 era una gran estupidez, que era el fruto de la locura de 4 mataos, y resulta que todos los datos nos apuntan y nos indican que ahí hay algo muy extraño, ¿no? Y además con esas entregas de documentación. Pero es que además, Ferran, no solo eso, sino cuando hablamos de documentos clasificados, documentos secretos, que cuando se divulgan o llegan a la luz pública tienen enormes tachones borrando nombres, borrando lugares, borrando fechas en algunas ocasiones. Y es algo tremendo, o sea que la desclasificación no es una desclasificación total, sino que es una desclasificación que está podríamos decir, muy sesgada, ¿no? Y podríamos decir también que es una desclasificación completamente incompleta, con lo cual eh, jamás los gobiernos han tenido ni la intención de desvelar absolutamente todos los datos que tienen, ni desvelar tampoco toda la información que tienen respecto a estos objetos voladores no identificados. Y lo que te decía yo, llegué a pensar que el Majestic 12 pues era una estupidez, que era, hombre, pero ¿cómo va a firmar el presidente de un gobierno un acuerdo de intercambio de tecnología por seres humanos? Oiga, pues yo no sé cómo se llega a firmar esto. Lo que sí que le puedo decir a usted, que nos está viendo y que nos está escuchando, es que hay pruebas que nos indican que esto ha sido así. Ferran, es que fíjate, es como si este monigote que está aquí, que lo tengo para apretarlo y desestresarme a veces, ¿no? Está aquí y viene una garra, lo pilla así, se lo lleva y no lo vuelves a ver más. Y no hay ni pasos ni para adelante, ni para detrás, ni a un lado ni al otro, ¿no? Esto es lo que pasa con las abducciones. Hay personas que desaparecen sin dejar el mínimo rastro. Es como si algo con un gancho lo tomara así y se lo llevara, ¿no? ¿Qué pasa con el caso de Travis Walton, ¿no? Cuando esos 5 leñadores que ven cómo Travis Walton sale volando y es abducido por una nave. Incluso los llegan a encerrar pensando que se están inventando la historia y que han asesinado al propio Travis Walton, ¿no? Los hechos están aquí, Ferran. Nosotros nos limitamos a explicarlos. Helen McCaw me parece una persona tremendamente valiente, que ha expuesto lo que le queda de vida profesional, lo ha servido en bandeja a estas élites, podríamos decir, estos gobiernos que nos desgobiernan, no que nos gobiernan, que nos desgobiernan para que hagan lo que quieran con ella. Y de hecho se ha expuesto de una forma
tremenda. Ha salido del armario con 2 porrazos, del armario ufológico, podríamos decir, con 2 porrazos tremendos. A mí me parece algo completamente alucinante, ¿eh? Pero fíjate, Ferran, que hay una cuestión que yo te quería comentar, porque, y aquí me he guardado déjame ver si lo encuentro aquí, porque he guardado una lista de personas, porque uno puede pensar, ¿no? Uno puede pensar, esta mujer es la única, Helen McCall, que ha salido a la palestra y que ha dicho, no, no, estamos ante una posición de debilidad delante de estos seres. Pero es que hay personas como Paul Heyer, el exministro de Defensa de Canadá, que afirmó que están aquí, que estamos siendo gobernados por estos seres, ¿no? Ujú. O David Icke, este escritor, ¿no? Tengo aquí un libro suyo, tremendo, al que además le cierran el canal de YouTube con no sé cuántos millones de seguidores, ¿verdad? Este señor ha escrito un libro que para mí es tremendo. Esto es la Biblia de la conspiración. Cualquier conspiranoico que no tenga esto, o cualquier investigador que no tenga esto, pues ya tiene que ir y comprar este libro, porque esto es el ABC de las conspiraciones. Que además, Arthur, lo Ujú. que hoy es conspiración, mañana es casi ley. Claro, Y digo claro. ley, permíteme, porque la Ley de Autorización de Defensa Nacional de este año fiscal 2026 en Estados Unidos requerirá al Pentágono un informe, uno no, informes a los legisladores sobre operaciones desde el año 2024, no, 2024 no, desde 2004, Ah, ojo, que ujú. involucran intercepciones de fenómenos anómalos no identificados, es decir, ovnis o UAP, digámosle como queramos, que han sido realizados por comandos militares integrados que comparten el liderazgo y un enfoque en la defensa de América del Norte. Arthur, que esto va en serio y Claro, más, ¿eh? claro. Hay mucho más. Es que Ferran, ya lo explicamos cuando desgranamos completamente el documental Age of Disclosure, ¿no? Ujú. Hay 3 actores muy importantes en esta cuestión. El primero es la CIA. La CIA localiza todos estos eventos, todos estos accidentes, todas estas capturas. Ya no hablamos de accidentes, ¿eh? También podemos hablar tranquilamente de capturas de naves extraterrestres, capturas realizadas por humanos. La CIA identifica estas accidentes, naves, capturas, lo que sea. ¿Y por qué Norteamérica tiene tantas bases alrededor del planeta? Pues sencillamente porque cuando hay este aviso, lo que se desencadena es una reacción inmediata con la cual los militares lo que hacen es simplemente, en menos de una hora, están donde ha acontecido ese accidente, esa captura de esa nave, y a partir de ahí, ellos lo que hacen es capturar esa nave, ¿no? El tercer y cuarto actor, los contratistas. Los contratistas, ¿por qué? Sencillamente los contratistas, porque así podemos contornear todas las leyes, ¿no? Como esto lo está haciendo una empresa privada, y fíjese usted, no está sujeta a las leyes, pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y además, y ahí viene esa primera parte que te decía, ¿no? ¿Por qué te decía que a lo mejor un refugio son estas tecnológicas que desarrollan este armamento? Porque evidentemente los contratistas vuelven a vender esta tecnología ya desarrollada con tecnología inversa a los gobiernos, al precio que evidentemente les da la gana, ¿no? Y en Norteamérica hay un cuarto actor que es muy importante. Y fíjate, Ferran, que ahora se ha hablado porque se habla mucho de la nueva temporada de la serie Stranger Things, ¿vale? Y yo siempre digo, pongan ustedes el primer capítulo de Expediente X de la serie y pongan ustedes el primer capítulo de la serie Stranger Things. ¿Quién sale ahí? El Departamento de Energía de Estados Unidos de América. Ese departamento, Ferran, no solamente es todopoderoso porque
podríamos decir que no, es uno de los que tiene más dinero y más cash, sino que además está amparado por una serie de leyes de 1968, si no quiero recordar mal, que les permite a este departamento hacer lo que le dé la gana sin rendir ningún tipo de explicación al gobierno norteamericano. Y esto es así, Pero Ferran. esto, Arthur, hay muchos países y gobiernos que hacen, y no son Estados Unidos, que hacen lo que les da la gana. Bueno, evidentemente, pero Ujú. por ejemplo en Europa, que somos los reyes de las regulaciones, una compañía eléctrica no puede hacer la gana, lo que le dé la gana, ¿no? La compañía, la red general eléctrica no puede hacer lo que le dé la gana. En cambio, en Norteamérica sí. En Norteamérica, ese departamento de energía puede hacer lo que le dé la gana. Y hay algo que es muy interesante y muy importante también en esta cuestión, Ferran. Y es que, fíjate, ¿cuál es uno de los mayores problemas de la humanidad hoy en día? La energía, esas energías limpias. ¿Por qué? Sencillamente porque al mismo momento que las tecnologías crecen, el consumo de energía crece. Nos están diciendo todo el mundo, no, tenéis que ir hacia el coche eléctrico. Pero fíjese usted, ¿cuál es el gran problema del coche eléctrico? Pues los surtidores de energía, que no hay prácticamente, ¿no? Bueno, si usted tiene un coche eléctrico y se mueve en un radio X, está muy bien. De hecho, hablamos sobre esta cuestión, ¿no? Porque en Norteamérica se incautan, había un modelo Ford, no recuerdo exactamente el modelo, que lanzaron esos coches eléctricos que tenían una autonomía de 180 kilómetros o algo así y que se podían cargar muy fácilmente en casa hace muchos años y que de repente los retiran absolutamente todos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque había el lobby del petróleo detrás, ¿no? Pero hoy en día estamos viendo que vamos hacia un coche de motor eléctrico y por lo tanto esa demanda de electricidad va a aumentar mucho, ¿no? Y quizás seguramente pues ahí el Departamento de Energía tenga mucho que decir. Y fíjate que vamos hacia una electrificación de todos los aparatos porque incluso hoy en día, Ferran, si observas las grandes compañías petrolíferas, ¿qué están haciendo? Están cambiando toda su imagen corporativa y la están moviendo hacia el campo de la electrificación, ¿no? Ya no se llama, no sé, carburantes, no sé qué, o petróleos, o no. Ya se llaman, pues, con esos nombres de movilidad, ¿no? Moveo, no sé qué, todas estas nuevas reconversiones que están saliendo actualmente y que estamos viendo que están yendo claramente hacia el motor eléctrico. Motor, por cierto, que me parece fantástico y maravilloso y mucho más eficiente que el de combustión, pero que a fecha de hoy continúa teniendo un grave problema, que es la pila de combustible. El día que tengamos una pila de combustible que cargando en 3 minutos o 4 podamos recorrer 1.200 kilómetros y que tengamos una gran cantidad de puntos de abastecimiento para cargar el vehículo, pues será fantástico y maravilloso. Pero a fecha de hoy esto aún no es posible. Por lo tanto, el coche eléctrico a fecha de hoy, en 2026, es un gran fiasco, ¿no? Pero va todo hacia allí, Ferran, va todo hacia esa divulgación ya, ese, podríamos decir, esa salir del armario de que evidentemente no estamos solos en el universo y que no solo no estamos solos, sino que estos seres ya viven entre nosotros desde hace muchos años. Arthur, y de producirse este año 2026, ¿habría efecto dominó, una reacción en cadena? ¿Habría un temido evento que nadie se espera y sacude todo el planeta, como hemos vivido alguno que todos recordamos? Yo creo que las consecuencias son inimaginables, inimaginables, porque evidentemente en Occidente, y ya como he dicho antes, religiosamente, pues ya estamos más preparados seguramente, pero Helen McCall lo dice muy claro. Hay que empezar a crear planes de contingencia, Aquí planes está, planes de de reacción, contingencia. exactamente, y sobre todo, analizar, esto es como una partida de ajedrez. Antes de mover una ficha, uno va a pensar
qué puede significar el hecho de que muevan esa ficha. Si a uno pues, le van a hacer un jaque mate o si simplemente pues, esa ficha le va a poner a uno en desventaja, ¿no? Y analizar todas las posibles jugadas que puedan sobrevenir a ese movimiento que hemos hecho, ¿no? Y Helen McCall lo que está diciendo es eso. Señores, pónganse las pilas, pónganselas ya, porque esto no es broma, ¿eh? Entonces hay que analizar todas las posibles consecuencias de esta, podríamos decir, aceptación mundial de que no estamos solos y las consecuencias de todas las decisiones que podamos tomar respecto a esto, ¿no? Y no solo eso, sino que además, Ferran, pues también estar preparados también para saber hacia dónde va a ir la humanidad. Aquí tengo, mira, los libros de la revista Mundo Desconocido de Andreas Faber-Kaiser y cualquier artículo en el cual él habla de los objetos voladores no identificados, o como los conocemos hoy en día, los UAP, que a mí me gusta mucho más UAP. Él siempre encabeza el artículo con la misma frase. Los ovnis, el problema número uno de la ciencia. Y estas revistas son del 70 y pico, 80. Entonces, hoy en día estamos igual. Los ovnis son el problema número uno de la ciencia, ¿no? Y contra eso, pues evidentemente poca cosa podemos hacer, pero sí, evidentemente, mirar de tomar el máximo de precauciones y saber todas las diferentes posibilidades y reacciones que pueden desencadenar el hecho de que tomemos una decisión A, B o C. Hay que analizar absolutamente todas las consecuencias de cada tipo de decisión que se pueda tomar. Pero es que Artur, además, Ferran, sí, podría ser más grave. dinos, dinos. Claro, claro. Imagínate, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y no lo digo yo, lo decía Andreas Faber-Kaiser. Estos seres, Ferran, parece que muchos de ellos no vienen en son de paz, ¿no? Estábamos diciendo, ¿no? Hay una especie de acuerdo. Se te llevan, desapareces y ahí no ha pasado nada. Estos seres no vienen de forma amigable. Estos seres, de alguna forma, eh, no vienen a que la raza humana pueda, podríamos decirlo de alguna manera, prosperar. Además, fíjate, hay una cuestión que demuestra todo esto, ¿no? Siempre hemos dicho que las grandes élites, las grandes fortunas, aquellos que son los accionistas de las grandes empresas, están inmersos, y a fecha de hoy también, en extraños rituales de adoración de unos seres que nosotros, la plebe, desconocemos. Pero esto es así. Estos rituales hoy en día continúan vigentes, ¿no? Con lo cual, cuando uno analiza estos rituales, va a ver que no son rituales de magia blanca, por decirlo de alguna manera, que no son rituales simpáticos, no, no, son rituales muy oscuros y que adoran a seres y a entidades muy oscuras, Ferran. Con lo cual, yo tengo la absoluta certeza de que estos seres, evidentemente, no vienen en son de paz, ¿eh? Y eso hay que analizarlo. Y eso Helen McCall lo sabe perfectamente. Porque, bueno, fíjate, ¿qué sucedió con Karen Judes? Tú conoces muy bien el caso de Karen Judes, ¿no? Karen Judes, ella dijo que estamos gobernados por estos seres, que son seres extraterrestres, y que además, Ferran, vaya trabajo en el Banco Mundial, son seres que son negativos, que no vienen a aportar nada positivo a nuestra civilización, a nuestra raza. Los Homo capensis, seres, Exactamente. lo dijo ella, de cabeza bombada hacia atrás, que controlan la economía mundial. Artur, fíjate qué extraña coincidencia. Este 2026, el mes de junio, y a ver si nos leemos entre líneas, porque no puedo decirlo, pero nos vamos a entender. En mes de junio de este 2026 se inaugura una película dirigida por el todopoderoso informado Steven Spielberg, que va sobre el día de la revelación. Punto número uno. Punto número Curioso, ¿eh? dos. Curioso. Punto número dos. El mismo mes de junio de este 2026 se inaugura la Copa Mundial de la FIFA, en la cual se celebra en 16
ciudades repartidas entre México, Canadá y Estados Unidos, este super match ball de fútbol, Ujú. y según una fuente de confianza, Donald Trump ya tiene un discurso en boceto muy avanzado para decir lo que estamos hablando y por eso todo el mundo está corriendo. Groenlandia como eje estratégico, ¿contra quién? ¿Un Sí, sí, rearme contra rápido de Estados. Europa contra Rusia que dice que no ataca a Europa? ¿Rearme contra quién? Guerras que estaban agotando los recursos se han parado. Arthur, este verano nos va a dar mucho, mucho, mucho que hablar. Pero Y además, fíjate que tenemos una contrapartida aquí, Ferran. Ahí se contrarresta una parte, ¿no? Pues estamos hablando de noticias muy negativas, pero en febrero de este año se estrena otra película, un reestreno de una película que todos pues ya vimos algunos de nosotros, pero que evidentemente, tengo por aquí el libro, es un libro muy importante. 1984, de George Orwell. Se reestrena la película este febrero. ¿Y eso qué quiere decir? George Orwell nos transmitía un mensaje, ¿no? Y es que nada es lo que parece y uno tiene que despertar. Por lo tanto, Ferran, yo creo que este año va a ser el año en que muchas personas van a despertar de esa especie de letargo, de somnolencia a la que están eh, inducidas, a la que nos inducen los gobiernos, porque evidentemente no hay ningún tipo de interés respecto a los gobiernos, respecto a que las personas puedan pensar por ellas mismas, ¿no? Fíjate que está todo hecho en este sentido, de que las personas estén completamente anestesiadas. Los sistemas educativos, de alguna forma, están hechos para que insertes esa información en tu cerebro, ¿vale? Pero no razones por qué has insertado esa información, para que no razones respecto a cómo generar o crear cosas positivas para la humanidad, ¿no? Este año va a ser muy interesante. No creo, te tengo que decir que muy a pesar mío, no creo que sea el año de la revelación, ¿no? Pero evidentemente sí que va a ser un año clave, va a ser un año clave para todas estas cuestiones y sobre todo para entender de una forma mucho más abierta, de una forma mucho más científica y de una forma, pues también, mucho más humana, que no estamos solos en este universo. fíjate que alguien que sabía mucho dijo, ojo, en 1987, que además 1987 y 2026 son primos hermanos gemelos híbrido, bueno, enamorados, porque las fechas de los días y de los meses se repiten. Y dijo, cuando el círculo se cierre, 1987-2026, y los que nacieron bajo la luz solar de una supernova alcancen su madurez de fuego, los velos se rasgarán. Y dijo, no vendrán de las estrellas, sino de los pliegues temporales que nosotros mismos doblamos. El retorno, Arthur, el retorno, cuando además se dijo, cuando el oro se vuelva ceniza, los bancos de Inglaterra y las naciones temblarán, pues el valor del sudor, del trabajo de los humanos, se desvanecerá ante una tecnología que no conoce el cansancio ni la escasez. Y ahí lo dejo, señoras y señores. La robótica, Ferran, la robótica que Isaac Asimov ya predijo hace muchos, muchos años y que evidentemente pues Isaac Asimov ya fue el gran, podríamos decir, oráculo del presente que estamos viviendo ahora, pero desde un pasado que él incluso no podía ni imaginar que sería así este presente.
Y además, mira, voy a dar un dato que no lo había dicho nunca, pero creo que hoy viene. Hablaba de una caída de tronos. Y además, me consta, por lo que hemos analizado hoy, que el Macao ya ha advertido al gobernador del dinero británico, del Banco Central inglés, que el colapso no vendrá por la falta de pan, sino por el exceso de verdad. Cuando se confirme que no solo somos nosotros dueños de este planeta, que hay una estructura terrestre de deuda y un poder que puede incluso derrumbarse en cuestión de horas. Veremos si el arco que se tensó en 1987 aguanta la tensión este 2026. Veremos. En junio yo creo que no solo vamos a oír silbidos en los estadios cuando se marcan los goles, sino que habrá un eco de una supernova que hace casi 40 años nos avisó de que la soberanía del hombre es un préstamo que está a punto de vencer. Y quien quiera entender estas entrelíneas, que las entienda, porque hoy día ya lo sabes que muy abiertamente no podemos ya ni hablar en cuando parece ser que la democracia es lo más abierto y compartido que hay. Artur, estaremos aquí al pie del cañón informando, como no puede ser de otra manera. Como siempre, Ferran, estaremos aquí para explicar todas las cosas que vayan sucediendo, que no van a ser pocas, desde luego, y que van a ser muy interesantes este 2026. Que además cuando empezamos hablando de estos temas, me veo en una imagen figurada, Arthur y Ferran en una canoa por el río Valira remando cuesta arriba con sus convicciones que sí, que lo tenemos claro, que sabemos algo que nos llega, que lo hemos llegado a contrastar hasta la medida que hemos podido. Y fíjate a día de hoy cómo está el tema extraterrestre y cómo están los temas que tratamos ya desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Bastante más normalizados, Ferran, porque en aquella época, cuando empezamos, mira, el otro día echaba cuentas, y hace prácticamente pues 26 años que empezamos a grabar programas de radio, que desde luego se nos echaba todo el mundo encima, nos decían que estábamos locos, que éramos unos conspiranoicos. Estamos en 2026 y nos hicimos las preguntas correctas, pensamos de la forma correcta, y desde luego, sobre todo, hicimos algo que era muy potente en aquella época y que muy poca gente hacía, y era mantener nuestra mente completamente abierta y evidentemente no negar absolutamente nada de una forma completamente total, porque lo que hay que hacer siempre es eh, igual que cuando sale una noticia, ¿no? Intentar contrastar que sea verídica, y en este caso lo que hay que hacer siempre es mantener la vista muy atenta y sobre todo eh, ser de mente abierta para poder entender que todo lo que estamos viendo no es todo lo que está pasando ni cómo se nos está mostrando. Y recuerdas que hablamos de los infiltrados en altísimas cuotas y aquí Uf, tenemos que decir que las personas que observen que cuando un mandatario tiene que defender su pueblo, sus regiones, su cultura, su economía, su agricultura, su comercio, su todo, cuando no se hace esto, ¿de qué tenemos que sospechar? vale. Tenemos que sospechar, evidentemente, que ahí hay un interés oculto que, evidentemente, no va a servir al bien de la humanidad. Y con estas palabras de Sir Arthur Holmes, escritor, investigador, ufólogo, que te tengo que dar, como siempre, las muchísimas gracias, amigo mío. No, Bueno, gracias a ti. este año en el Congreso Sapiens nos pones al día también, ¿eh? Queremos conferencia tuya. Ferran, tenemos que A hablar, ver, tenemos que hablar, y esto, fíjense ustedes que esto lo vamos a soltar en primicia, Ferran y yo. Yo te comenté hace un tiempo que a lo mejor vendría una persona muy conocida al Congreso, y estamos a punto de cerrar esta presencia, ¿eh? O sea que este año vamos a tener, si los astros no me fallan, vamos a tener la presencia de un investigador
bastante joven, muy querido y desde luego muy conocido. Venga, y Y, hasta ahí y, puedo y leer, Ferran, ¿no? no podemos dar más datos, ya sabes, ¿eh? Artur, amigo, como siempre, muchísimas gracias por tu esfuerzo, tu dedicación y tu tiempo. Gracias a ti, Ferran. Un abrazo a Y todo el amigos y mundo que amigas, nos seas. y amigos y amigas, también a vosotros, gracias por vuestra dedicación, por vuestro tiempo y por vuestras ganas de saber que lo real y la realidad ya empezamos a diferenciarlas, ¿verdad? La realidad que nos explican a lo mejor no es lo real que estamos viviendo. Pues por ello, como siempre, sacad vuestras propias conclusiones.